El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano. Hola, esto es Lijocast. En las revistas junto a Hulk y a Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano es, el nano. No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Batón, porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault. La primera entrevista del Lijocast, efectivamente, con Zoel Otero. Lo prometido es deuda. No sé por dónde va a ir. Yo traigo, como puedes ver aquí, Zoel, una serie de preguntas muy bien preparadas en una especie de servilleta a boli, pero estoy convencido de que podremos ir por derroteros muy curiosos. Zoel Otero. ¿Quién es Zoel? Bueno, pues aunque se pueda presentar él, a veces hablar bien de uno mismo da como un poco de palo, ¿no? Yo puedo decir de Zoel muchas cosas buenas y pocas malas. Una mala es que me ha traído a esta entrevista un chicle de boomer. Para los asiduos al podcast sabréis que en un episodio negué que existiesen a día de hoy los chicles boomer y él, como buen, digamos, experto, analizador, periodista, tal, dijo: esto es mentira, Adrián. Si bien quizá no tengan el éxito de cuando tú eras joven, siguen existiendo. Y ha ido además ad hoc a comprarse unos chicles boomer para llegar ya dando caña. Bueno, Zoel, ¿eres periodista? Sí, a ver, oficialmente lo soy desde febrero. Eres periodista desde febrero, ahí con tu título. ¿Eres experto en Fórmula 1? A ver, yo llevo siendo un aficionado desde hace más de 20 años y sé bastante de la historia de la Fórmula 1 y demás. No sé, un poco lo que dije en el comentario hace un par de episodios, que no sé si tanto como llamarme experto, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que hay. Bueno, gran cantidad, a ver, no en comparación con el fútbol o demás no ni se acerca, pero en plan, la gente, teniendo en cuenta que hay gente, por ejemplo, los medios de comunicación, que tiene una trayectoria tanto dentro como fuera del mundo, bueno, tanto directamente en el mundo de la Fórmula 1 como indirectamente comentándolo o lo que sea, impresionante, que llega hasta 3-4 décadas, así que no sé si ponerme la misma categoría de o sea, gente. Quizá lo de experto suene un poco exagerado, ¿no? Sí. Desde tu punto de vista. Pero es cierto, desde un punto de vista objetivo, que sabes 3, 4, 5 veces más de lo que, por ejemplo, yo sé, y no es por pecar de egocéntrico, pero yo me considero por encima de la media, con lo cual de Fórmula 1 podemos hablar. Pero bueno, tu amor por la comunicación va más allá de la Fórmula 1, ¿no? Has tenido además experiencias en diversos, no solo medios de Fórmula 1, sino, como comenté para presentarte, has trabajado en un gabinete bueno, redactor, y me has tenido de jefe, con lo cual vamos a empezar con la primera pregunta que todo el mundo está esperando, Zoel, la más demandada. ¿Cómo es Adrián de jefe? A, muy bueno. B, impresionante. C, un no va más. Dice, pero sí. Realmente mi jefa era más Natalia que tú como sí, que supervisabas efectivamente ahí todo, pero con... Bueno, pero a ver, me estás sí, quitando ya como relación directa. Es cierto que teníamos como un punto intermedio entre tú y yo. Estaba Natalia, que además acaba de ser madre, ¿vale? Hace 4 o 5 días, así que le mando un cariño enorme. Y yo más de lo mismo, enhorabuena. Pues nada, acaba de traer una nueva criatura a este mundo, pero bueno, bromas aparte sobre cómo era yo en el día a día. Supongo que también fue una experiencia donde aprendiste mucho y que nos lleva a conocernos. A mí me gusta bastante tocar las narices, ¿vale? Iba bastante por ahí a tocar las narices, y un poco porque creo en que el caos a veces en un equipo de trabajo genera creatividad o genera cuestiones inesperadas. Más allá de que no puedes fomentar el malestar, ni muchísimo menos, sí que a veces cierta incertidumbre o cierta manera de romper lo esperado creo que es bueno. Ahora bien, vamos a ir por orden.
Y vamos a empezar escuchando esta canción. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano es, el nano. No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Batón, porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault. Quizá, esa fue mi opinión, ahora sí eso me llevas la contraria, Fernando Alonso genera pasión y fanatismo por la Fórmula 1 en la generación mía, en la tuya, quizá en las más jóvenes. Para ti, ¿está justificado, no? ¿Te cae bien, te cae mal? ¿Te parece buen piloto, malo? ¿Me vas a llevar la contraria como con Ayrton Senna? A ver, cuéntame. A ver, como piloto creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente y que sepa un mínimo de esto sabe que es un pilotazo. Tanto ahora como en general en lo relativo a clasificaciones de todos los tiempos y demás. A ver, Alonso es uno de los grandes. Para mí, de hecho, está más o menos en el top 10. Ahí él y Vettel como que están ahí en el top 10 empatados, cerrándolo, aunque bueno, visto cómo va Verstappen, tranquilamente lo saca los dos de ahí, pero a ver, pilotazo es un pilotazo. Y en tema opinión, un poco como he pasado por todas las etapas con Fernando Alonso. A ver, no llegué... Sí, amor, odio... no llegué necesariamente por Alonso. A ver, llegué en esa época, obviamente, por tema de edad, porque soy del 2000, pero es que tenías 5 años. Sí. O sea, ¿tienes recuerdos de 5 años de ver a Alonso ganar? No tantos, pero sí que tengo, porque empecé más o menos por... Mi primera memoria de Fórmula 1 es Brasil 2003, que bueno, para que los que no sepáis, es un gran premio en el que, bueno, el propio Alonso se chocó, salió en camilla y como se paró la carrera acabó tercero, y luego sobre todo, por lo que es histórico, aparte que porque llovía cántaros en Interlagos y abandonaron tropecientos pilotos, fue que cuando se paró la carrera declararon ganador a Kimi Raikkonen, pero en realidad, por las normas de bandera roja, Giancarlo Fisichella había ganado, el Gran Premio creo que fue como en la penúltima, bueno, en donde pasó Hamilton a Glock. Había ganado el Gran Premio ahí, y de hecho el Gran Premio siguiente hubo una ceremonia ahí en la recta de meta, que bueno, que hay imágenes de intercambiando los trofeos. Toda esta polémica generada en ese 2003 ya está en tu memoria con 3 años. Bueno, mi memoria no, a ver, los primeros años obviamente no son bastante inconexos. A ver, de 2003 me acuerdo... los pudiste ordenar a posteriori. Me acuerdo, sí, básicamente. Y ahora mencionabas... después y demás, pero... Mencionabas la curva de Glock. Sí. Del qué timo Glock, que se solía decir. Aquí estamos entrando ya en detalles para realmente aficionados, que probablemente la gente común no se acuerde o no sepa, pero Hamilton en el 2008 gana el Mundial en la última curva de la última vuelta, adelantando en lluvia a Timo Glock y pasando de estar quinto a cuarto. Con cuarto era campeón del mundo y con quinto lo era Felipe Massa. Era campeón del mundo siendo quinto y le pasó por el quinto. Este es Zoel, ¿veis? Me acuerdo casi perfectamente, pero me da ahí el detallito, efectivamente. Pasaba de sexto a quinto, entonces, en esa última curva. Sí, y Felipe Massa y su familia ya estaba celebrando el título mundial, ¿no? Que hay una imagen como de felicidad saltando. Están celebrando y luego se dan cuenta y pumba. Sí, esa cara de repente de la tristeza absoluta que recuerda mucho al meme de las elecciones en Cataluña cuando se declara una mujer toda feliz la independencia y los 8 segundos se paraliza la independencia y se ve la tristeza, ¿no? Bien, pero vale, o sea, Zoel tiene esos recuerdos, los primeros de Fernando Alonso, después volveremos a Fernando Alonso, pero yo mencionaba en la segunda parte de mi especial a Ayrton Senna, y en cambio Ayrton Senna no te genera esto. No, hay mucha gente que se lo genera. Bueno, a ver, obviamente me parece mejor piloto históricamente que Fernando Alonso, a ver, a cualquiera, pero, a ver, y esto es mi opinión, hay gente, vamos, que lo considera casi un dios, sobre todo en Brasil, que es un poco como una figura de culto por lo que significó dentro y fuera de la pista. Pero bueno, yo soy de los que opinan que en gran parte, aunque lo he dicho, aún sin lo que voy a mencionar, sigue siendo, para mí es el sexto mejor piloto de la historia. Que para Tienes muy claro el orden, por lo que veo. Muy porque claro, dices, no, pero... este es el 10º, este es el 6º. ¿Quién es el primero? A ver, para mí, el tema del mejor piloto de la historia de Fórmula 1 no es un tema tipo NBA, que está Jordan LeBron, pero Jordan es la mayoría de la gente quien lo reconoce, o por ejemplo en la NFL Tom Brady. No, aquí cada uno como que tiene su opinión.
hay gente que dice Michael Schumacher, hay gente que dice Senna y hay gente incluso que dice Alain Prost. Que bueno, para mí Prost era mejor que Senna, pero en plan no es tanto como Senna. Incluso habrá alguno que te diga que Jim Clark. Bueno, alguno en España. Pero estarás de acuerdo conmigo, estarás de acuerdo conmigo, y así aprovecho para meter el chiste del podcast, ¿vale? Que cuando Ayrton Senna muere en Imola, deberían no solo haber reformado la curva, que la reformaron, ¿no? Tuvieron que cambiar el trazado, sino además el nombre, porque debería ser Ya no mola, o por lo menos no mola tanto. Cristian, este chiste va para ti, ¿vale? Se sigue llamando Imola y no debería molar. Muy bien, pero volviendo al tema serio. Ayrton Senna, por muchos motivos, se vuelve una leyenda, que también lo comenté, precisamente el hecho de morirse lo eleva a un nivel místico, pero hay muchos otros pilotos. Hay una cosa que se repite a lo largo de las diferentes generaciones de pilotos, desde el Alonso Hamilton en ese año 2007, el Alain Prost Senna durante todos estos años a finales de los 80 y principios de los 90, incluso antes, ¿cómo se llama? Niki Lauda y James Hunt, ¿no? Que tienen una película que también recomendamos, Rush, de Ron Howard, donde se ve, pues, oye, esa especie de fricción y de competitividad. Mi pregunta aquí va orientada a ¿por qué un Ron Dennis, por qué un Chris Horner, probablemente, ¿por qué deciden coger a dos pilotos para su equipo que los dos sean tan sumamente números uno? ¿Por qué no han elegido la estrategia de voy a elegir al mejor y después un escudero, como se suele decir? A ver, depende de cada caso. A ver, primero, bueno, Claudio y Hunt no corrían en el mismo equipo, uno corría en McLaren y otro en Ferrari, pero que bueno, que Hunt acabó en McLaren principalmente porque, bueno, se ve en Rush que Fittipaldi se pira de McLaren a montar el equipo con el hermano, pero a ver, en estos dos casos que mencionaste, los de Senna Prost y Hamilton Alonso, a ver, había varias variables. Por ejemplo, en el primer caso está el tema Honda, porque Honda entra en el 88 como suministrador de motores, estaba antes con Williams, que bueno, dominaron el 87, y si no fuera por Prost habrían ganado también por Prost y porque le reventó el neumático Mansell en Adelaida, habrían ganado los dos mundiales también en el 86, aunque solo ganaron constructores porque Mansell le reventó el neumático, así que tuvo que abandonar cuando tenía el mundial ganado, y a Piquet le tuvieron que hacer entrar por precaución. ¿Tú estas carreras también las tienes descargadas, las has visto y todo eso? Vale, porque el nivel de detalle en el que sabes dónde se rompió un neumático me está ahora mismo generando hasta miedo. No, pero a ver, tanto como ver las carreras completas, no, me he visto bastantes trozos y tal, pero fundamentalmente, bueno, de muchas de las cosas que las sé gracias a las diferentes fuentes que hay online, sean visuales, sean documentales, sean escritas, y un largo etcétera, porque al fin y al cabo, lo dicho, soy del 2000, así que yo he vivido vivir de verdad los últimos años de los V10 y las eras del V8 y la era híbrida, no he vivido. Bueno, pero aquí yo quiero lanzar, más que lanzar, romper la lanza a favor de que no la juventud te hace menos conocedor, porque esa falacia de tú no lo has visto me parece que es una falacia claramente y evidentemente, digamos, demagógica. Al fin y al cabo es como decir, no puedes hablar de nada de la historia de la humanidad de antes de haber nacido tú. Hombre, pues yo podría hablar de Hitler, sobre todo estos días, o de cosas de estas. Sobre todo estos días que, a ver, al fin y al cabo, tú con un teléfono móvil tienes la leche de información de prácticamente todo a tu disposición, así que puede haber gente que tenga 17, 18 años y que sepa un porrón de cosas que ocurrieron, ponle, en 1934. Sí, que les guste por lo que sea una época en concreto y se vuelvan auténticos expertos que no solo escuchen la versión oficial, sino todas esas versiones, digamos, que pueden ser complementarias a la versión oficial. ¿Crees que estamos mejor informados en la época, por lo tanto, en la que vivimos, donde mucha gente lo que critica es que estamos mal informados? Por un lado sí, por un lado no, porque a ver, obviamente hay más información que nunca, pero también en Internet tiene esa parte buena, pero también tiene la parte mala, de la desinformación. Mencionabas en un comentario de YouTube de mi podcast
el problema de, por ejemplo, la toxicidad de las redes, que el buen teletexto estaba exento, ¿no?, de la toxicidad. Sí. Claro, esa toxicidad inherente casi al ser humano. Sí, pero y bueno, y luego además está que esto lo decía también en el podcast que hablaba sobre el tema de la información y tal, bueno, televisión y demás, que no necesariamente porque hay una fuente en televisión que diga tal, no significa que esa fuente sea una fuente, ¿cómo decirlo?, libre. Dicho de otra forma, no siempre es verdad que, aunque sean las fuentes oficiales y tal, hay fuentes en redes sociales que son mucho mejores que los medios que conocemos de toda la vida, sea por temas políticos, sea por temas de información, sea por temas de competencia y tal. Así que bien me parece mal esa preconcepción, que a ver, que la gente joven no la tiene tanto, pero por ejemplo la gente de 40 para arriba sí, porque también es un poco el mundo que conocen, que es el tema de que los medios tradicionales informan muy bien y las redes sociales hay mucha basura y 4 gatos que lo hacen bien. No, a ver. Claro, al final, yendo a lo reduccionista, y sabes que en mi podcast me gusta ir a lo reduccionista, sea la oreja de Van Gogh o lo que venga en cada momento, el tema es que hay a veces que decidir qué es mejor, una fuente buena, digamos, entre comillas, o 5 fuentes donde una es buenísima, 2 son regulares y 2 son malas, que es un poco donde vivimos ahora, ¿no? Y la gente estaba acostumbrada a una fuente a la que le daba pues cierta autoridad por ser, no sé, el telediario de Matías Prats, por ejemplo. Pero no te me escapes. Volvamos a la esencia de la pregunta. ¿Por qué? Y esto es algo que sale de la Fórmula 1, es decir, ¿por qué puede ser mejor o peor el hecho de tener a 2 personas muy buenas en tu equipo que tener una buena y una no tan buena, cuando eso va a evitar el conflicto? ¿Es el conflicto positivo en una gestión de equipos? ¿Es el conflicto necesario para ganar? Porque incluso hoy en día tenemos a Max Verstappen, que claramente es el número 1 por excelencia, pero Sergio Pérez es alguien que le pone las cosas difíciles. Tampoco es como Bottas a Hamilton. Bueno, pero Bottas, ¿cuántas veces ganaba una carrera? ¿O cuántas veces llegamos a pensar que podría dar más caña? Para ti, Pérez, es claramente mientras contestas voy a ir abriendo un chicle boomer. Efectivamente. Cuéntame. El que si Pérez es... No, si realmente la pregunta, independientemente de lo de Pérez y Verstappen, ese conflicto, esa gestión, porque hay grandes gestores como fue Ron Dennis en McLaren, o como fue, porque Ron Dennis tuvo la gestión tanto con Prost y Senna como después con Hamilton y Alonso. Sí, pero la cosa es que, bueno, primero eso, el tema Senna fue un poco que también llegó Honda, que había ganado con Williams y tal, y Senna era el piloto de Honda, así que bueno, y ya era el mejor piloto de la parrilla, o uno de los mejores en ese momento, así que era un poco de cabeza ficharle, porque a ver, Stefan Johansson tampoco es que fuera un mega pilotazo, sobre todo en comparación con Senna, pero ahí también tuvieron el tema a favor de que era algo como lo de Mercedes cuando empezó la era híbrida, que es que era muy dominante la McLaren Honda del 88 y el 89. Para que te hagas la idea, en el 88 ganaron todas las carreras menos una, y en esa una fue porque uno reventó motor, porque Prost reventó motor y Senna se chocó con un doblado que le hizo la puñeta. Vale. Entonces fue un poco casi, no digo casualidad, pero irrelevante, porque era imposible que otra escudería le hiciese competencia. Sí, a ver, acabó acabó como el Rosario de la Aurora eso, pero también es verdad que era casi imposible que Ferrari se acercara a ellos. Ferrari, que era el segundo equipo tanto en el 88 como en el 89. Luego ya en el 90 Prost con el Ferrari le dio dado caza a Senna, aunque al final, bueno, ya sabemos lo que pasó, y luego ya en el 91 Ferrari cayó, y ya fue cuando Williams, con el motor Renault y con la de ayudas electrónicas que tenían, lograron dar caza a McLaren Honda, que empezaba a decaer, y de hecho McLaren Honda la primera era acabó en el 92. Pero claro, eso, los 2 años tal, primero que eran los 2 mejores pilotos de la parrilla, y luego que era un coche dominante. Es más, desde entonces McLaren que pudo ganar un mundial. No. En los últimos 30. ¿Desde qué año? Desde ahí, desde el 92, 93. Desde el 91, que fue la última vez que ganó Senna. Ganó con Hamilton en el 2008. No, ganaron.
Ganaron con Mika Häkkinen en el 98 y el 99. Bueno, en el 99 constructores ganó Ferrari, pero en el 98 ganaron los dos. Y luego ganaron eso, 2008 en piloto solo con Hamilton. Claro, o sea, 3 campeonatos en 30 años a partir de ese momento. Sí, 4 campeonatos, los dos del 98, tanto pilotos como constructores. Y luego 99 y 2008 ganaron pilotos. Y luego en el tema 2007... tampoco la cosa es que no se preveía que Hamilton fuera a ser tan bueno. Claro, esa es la segunda pregunta. Ese momento de conflicto donde toda España odiaba a Lewis Hamilton, pobre, o toda Inglaterra, todo Reino Unido odiaba a Fernando Alonso. Ese momento en el que la audiencia además sube gracias al conflicto, que hablamos a veces de la importancia del show. El tema fue que Ron Dennis no se esperaba que Hamilton fuese tan bueno desde el primer Nadie momento. se esperaba realmente, porque a ver, Hamilton había dominado la GP2, pero no se esperaba que fuera a ser uno de los mejores pilotos de la parrilla ya de entrada, aún teniendo ese coche. Y bueno, y además súmale eso que Hamilton llevaba con la... Bueno, tenía 22 aquel año, que eso de por sí ya también es un dato importante, porque tú imagínate con 22 años ser lanzado a todo eso. Y además eso que llevaba desde los 13 con McLaren. Todavía estaba en el karting cuando le ficharon para el equipo junior y tal. Así que desde esa perspectiva puedo entender lo que pasó. Y luego además es que fue todo... Al Fernando Alonso no era el que es ahora, ¿sabes? En temas de madurez y tal. Se comportó un poco, dirías, como Ayrton Senna. En plan, verlo, sí. Como en Hungría, cuando bloquea y todo eso. Sí, y además eso, que el equipo probablemente por eso, porque a ver, Hamilton era su chico desde que era un crío y que al fin y al cabo era un novato que de repente estaba liderando el mundial y logrando resultadazos, como que se pusieron más de parte de él. Y luego además súmale que ahí internamente no solo había conflicto en ese sentido, sino que además estaba todo el tema del Spygate, de Alonso, que al final el espionaje también decidió... Para los que no lo sepan, hubo un caso muy grave justo en ese momento de que acusaron a McLaren de espionaje a Ferrari. Le copiaron un coche Ferrari, básicamente. Que realmente fue lo que pasó. O sea, había correos electrónicos, ¿no?, entre Alonso y De La Rosa, claramente hablando de información privilegiada, confidencial. Que de hecho, la consecuencia que hubo fue que a McLaren les multaron con 100 millones de euros y les descalificaron del Mundial de Constructores. Se quedaron a 0 puntos, claro. Y los pilotos se salvaron porque entregaron información a cambio de inmunidad, que si no a lo mejor descalificaban a los Hamilton del Mundial también. Y te lo ganaba Kimi Sí, a mitad de temporada. Por Japón. Bueno, no, o antes, porque creo que... Sí, Japón era casi la... Creo que fue más o menos por Spa cuando anunciaron la sanción, así que... Japón, que es donde la puzolana famosa de No, Hamilton. eso fue en Shanghái. Japón fue cuando... eso fue en China. Vale. En China, eso fue que era la penúltima carrera mundial. Japón fue la antepenúltima, que aquel año, y el siguiente fue en Fuji, y ese año en concreto fue el que había mucha lluvia y que, bueno, que hubiera una liada con safety car ahí entre Hamilton, Vettel y Webber, que iban Vettel y Webber muy bien, y creo que fue Vettel que se llevó puesto a Webber, o que Webber se llevó puesto a Vettel, pero por culpa... ¿Estaban los dos ya en el mismo equipo? No, Vettel estaba en Toro Rosso, que de hecho fue su primer año. Que corrió una carrera... Porque Webber, que estaba en BMW, ¿puede ser? No, Webber estaba en Red Bull, que era su primer año en Red Bull, y Vettel había debutado en Indianapolis reemplazando a Kubica con el BMW, y luego le habían puesto en Toro Rosso para reemplazar a Scott Speed. Vale, pero claro, Toro Rosso, que a día de hoy ya no existe como concepto, es Alfa Tauri, era el segundo equipo de Red Bull, porque además Toro Rosso era la marca, y esto ya va fuera de la Fórmula 1, que utilizó Red Bull para entrar en Italia, en el mercado italiano. Eso no sabía yo. Y en el año 2008-2009, Red Bull decide que en todos los países debería llamarse Red Bull. Y en los países en los que había cambiado el nombre por cuestiones que consideraban que eran más importantes quizá para ganarse al público, pues también. Y yo tuve la suerte o la desgracia de viajar a Roma a principios del año 2009 y estaba Roma llena de coches de Red Bull explicando el cambio de Toro Rosso a Red Bull y daban Red Bulls gratis por la calle, con lo cual me tomé 17 Red Bulls al día durante una semana y desde entonces soy adicto a las bebidas energéticas, ¿vale? A mí también me gustan bastante, pero por promesa a mi madre y por un poco también para que no me pete la patata antes de llegar a los 40, solo tomo uno al día, pero... No, sí, yo también he intentado y he tenido meses en los que no he tomado ninguno y tal, pero
tenemos que aceptarlo. Como un fumador o como un alcohólico, tenemos esa adicción y hay que controlarla. ¿Por qué nos moriremos siendo adictos aunque no tomemos demasiada bebida energética? Llega el año 2008. Sí, cuando se vuelve a Renault. Pero de repente, claro, Alonso no está en el Renault ganador. Y en Singapur, con un coche que no era tan bueno, pero en Singapur iba muy bien, parece que Alonso podría ganar una carrera o quedar en el podio, después de un año bastante malo en resultados. Los patrocinadores están felices, todo parece que va a salir bien, pero en la clasificación del sábado hay un pequeño problema que hace que Alonso choque. Para que rompiera el motor. ¿Se puede romper el motor? Creo que fue un fallo mecánico y luego... a ver, si yo esa carrera... Tú sabrás. A ver, yo esa carrera es gracioso, porque tengo una anécdota, que es que solo pude ver trozos porque tenía un... Bueno... La primera comunión. No, que no estoy ni bautizado. No, le decía, era una broma por la edad, Sí. Pero vale. Pero bueno, fui con mi padre a Zamora a una concentración... Creo que era una concentración motera o algo, cosa así rara. Algo que te jodió la carrera. En plan que normalmente iba mi padre y me decidí yo a ir con él pasar el fin de semana. Pero bueno, me perdí gran parte de ese Gran Premio. En plan, creo que me vi la clasificación y vi que tal, pero de la carrera solo vi trozos y cuando yo iba primero. Pero bueno, vale. Obviamente sé toda la historia detrás. Antes de entrar en la historia divertida, morbosa, sensacionalista, que el público está esperando, para explicar lo que sucede, el domingo en la carrera Alonso pues sale 11 o 14, ya no me acuerdo. 15 creo. 15. Porque calificamos a esto, pero creo que hubiera una penalización o algo y saliera... No, salió 15 porque fue en la Q2 y no había marcado tiempo, si fuera 15. Vale. Sale 15º. Y por cuestiones del azar hay un accidente, ¿no? Primero vamos a narrar lo que vivimos. Sí. Alonso sale muy atrás y decide entrar en boxes a cambiar sus neumáticos de primero antes que el resto de coches. Normalmente, y esto para que la gente lo entienda, cuando un coche sale muy atrás y debería estar muy adelante, entre comillas, la estrategia debe ser distinta para intentar aprovechar cualquier oportunidad. Si haces lo mismo que los de delante, no vas a conseguir adelantar a los de delante. Entonces, bueno, pues los coches dicen, bueno, pues oye, voy a cambiar de estrategia. Me meto en boxes, cambio de neumáticos, así no lo tengo que hacer después. Y si suena la flauta y, por ejemplo, hay un accidente y tiene que salir un llamado safety car, todos los coches se tienen que poner muy, muy juntitos, muy pegados, pero en cambio yo ya he parado. Y cuando ellos tengan que parar, para mí es una ventaja. Además, estas normas fueron cambiando, las de safety car, sin entrar mucho al detalle. Y además eso subieron los años en plan que pasaron de que había que parar obligatoriamente a que no se podía había una ventana de parada dentro sí, de era un caos. E incluso se podía... Ahora, si tú paras, aunque el tiempo te dé una ventaja, no puedes cambiar como de posiciones, porque sí, pero antes sí. Con lo cual Alonso, de repente, imaginemos, en la vuelta... No me acuerdo qué vueltas eran, pero para que nos pongamos una idea, en la vuelta 4 entra en boxes, en la vuelta 7 hay un accidente, en la vuelta 10, por lo que sea, es el primero o el segundo y está muy cerca de poder quedar primero, que finalmente queda primero y gana la carrera. La primera vez que hay una carrera en Singapur y la gana Fernando Alonso. Todo el mundo se sorprende, en plan, qué suerte ha tenido, pero qué bueno ha sido, porque realmente el coche iba bien en Singapur. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene el accidente? El accidente no lo tiene un coche cualquiera, lo tiene su compañero de equipo, Nelsinho Piquet. Y es un accidente un poco tonto. Es un accidente casi pues de piloto que... Bueno, a veces puede suceder, pero de piloto inexperto, ¿no? Pensando mal. Pudiese parecer que era un accidente hecho a propósito. De hecho, había ciertas voces que decían que era sospechoso eso. Que era sospechoso ya, que sí. Lo decían ya ese día. Pero ahí se queda el tema. Acaba el año 2008. Nelson Piquet Jr. renueva para 2009, pero a mediados de 2009... Nelson Piquet Jr. no era tan bueno como el padre y el equipo Renault decide prescindir de Nelson Piquet Jr. Y Nelson Piquet dice,
si me voy del convento, antes de irme me cago dentro, vale? En brasileño. Antes de irme do convento, cágome dentro. Vale? Ese es mi brasileño, que es un gallego con acento cerrado. Y deciden sacar a la luz que todo estaba planeado. Que Nelson Piquet Jr. se estrelló en Singapur a propósito. Que todo era un plan en el que incluso el jefe de Renault, Briatore, le había dicho a Nelson Piquet: si chocas, te renuevo, ¿no? Y si no, te echo. Porque además hay que tener en cuenta y si no que Briatore también era el representante de Nelson Piquet. Vale. Esa segunda parte, así muy de dejarlo entrever, y si no lo haces, oye, no te creas que esto tal, exacto. Y si no te echo. Nelson Piquet, bueno, pues decide, como decíamos antes, tener un accidente que deja un poco lugar a las dudas, pero no lo suficiente como para hacer quizá una acusación seria sin más información. Y esto le llaman el Crashgate, ¿no? El Crashgate, donde deja a Fernando Alonso en una posición muy difícil porque, aunque desde un primer momento se dice que Alonso no sabía nada de esto, la duda también puede existir sobre el hecho ¿de verdad Fernando Alonso no sabía nada? ¿De verdad cuando entra en la vuelta 3 o 4 lo hace porque sí y no pregunta ¿qué estáis haciendo conmigo? ¿O por qué esta estrategia? ¿Esto ensucia la Fórmula 1? ¿La hace más grande? ¿Ensucia Alonso? ¿Lo hace más grande? Vale, ¿cómo enfocamos esto? Obviamente a la Fórmula 1, a Renault y a Briatore y a Nelson y a todos los implicados les ensucia, porque a ver, además de ser algo que fue un amaño de una carrera, aunque es verdad que Fernando Alonso ganó en Fuji en el siguiente Gran Premio, que es un poco lo que les hablo en términos tal, y que acabó 2008 muy bien. A ver, eso al fin y al cabo no solo alteró la carrera, sino que alteró el mundial, porque en la tanda de paradas fue cuando Massa en esa tanda de paradas y como que Ferrari en la parada como que se les quedó enganchada la manguera y salió con la manguera enganchada y por culpa de toda la parafernalia resultante perdió, bueno, perdió bastantes puestos y acabó perdiendo el mundial. Claro, como decíamos antes, sí. Massa pierde el mundial en la última vuelta. Si no fuese por esto en Singapur... Sí. Que de hecho no sé si sabes que Massa quiere impugnar el resultado de la carrera ahora. ¿Y puede? ¿En 2023? No. A ver, lo va a intentar, pero seamos sinceros. Y en todo caso... O sea, tendría que justificar que la manipulación de Singapur claramente le perjudicó a él y no a Hamilton y por eso perdió el mundial. Sí, pero... y aún así... A ver, bueno, no va a pasar nada porque han pasado lo de años que ha pasado, pero en todo caso, si hiciera eso, ponle en un tiempo en el que sí que se pudieran alterar, modificar los resultados y tal, en todo caso lo que habría pasado es que habrían descalificado a Alonso y Hamilton habría ganado el mundial por más puntos todavía. Claro. Porque creo que si quitas a Alonso de ahí, creo que sería primero Nico Rosberg con Williams, segundo Hamilton con el McLaren y tercero no me acuerdo quién fue. Trulli, puede ser. No sé, voy a mirar, vamos a mirar. Me acuerdo de la imagen de Jarno Trulli totalmente destrozado. ¿No fue ese año cuando Trulli abandonó porque estaba muy exhausto en Singapur? Puede ser que tuviese que abandonar por el calor de Singapur. 2008. Oye, que la gente lo sepa, llevamos más de media hora sin pausas ni edición. Efectivamente. Y no va a haber edición, a no ser que alguien tenga que ir al baño o tomar otro gin tonic. Nada, es broma. Pues habría sido Timo Glock quien habría quedado tercero si quitas a Alonso. Habría sido primera victoria Nico Rosberg, primera victoria en su carrera con un Williams Toyota, que Rosberg con Williams eso es otra historia porque, Dios mío, qué grande. Segundo Hamilton con el McLaren, porque fue quien quedó tercero, y Glock, que acabó cuarto, habría subido al podio. Por cierto, y volvemos ahora, Nico Rosberg en 2015 le gana el mundial a Hamilton. 16. En el 2016 le gana el mundial a Hamilton en Mercedes. ¿Sí? En este sentido, ¿crees que Rosberg y Hamilton sí que eran dos número uno, como comentábamos antes, en el mismo equipo? A ver, a mí porque él sí que le ganó el mundial. Sí, a mí esa Mercedes me recuerda mucho a la Ferrari ahora, en plan, porque hay un tío que es un número uno en cualquier equipo al que vaya, que ahora sería Leclerc, bueno, Leclerc casi todos, pero... ¿Sí? Sí. Que es uno de los mejores de la actualidad y tal. Bueno, en el caso de Hamilton, se podría decir, hay gente que incluso cree que es el mejor de la historia. Y luego Nico Rosberg, que si bien es verdad, bueno, que en cualquier equipo de tabla media si va, sería el número uno, porque él tiró el solo de Williams en sus primeros años y luego de Mercedes hasta que llegó Hamilton. Y en un equipo grande
no es su número uno per se, sobre todo si Hamilton es el otro piloto, pero pero en cualquier día que pueda ocurrir cualquier cosa, se dan las Hamilton circunstancias, tal, ese año en concreto en la que Hamilton tiene ciertos errores y a él le sale todo bien y lo aprovecha. Debía ser bastante duro porque, o sea, competir con un número uno como Hamilton, porque al acabar el año y ganar el Mundial se retira. Sí, porque ¿no? de hecho yo me vi, una entrevista que le hizo un periodista que se llama Graham Messinger a Nico Rosberg, y Rosberg básicamente dijo que literal todo lo que se centró única y exclusivamente en ese Mundial, aquel año en ganar el Mundial y en hacer todo para estar al 100% para ganar el Mundial. Y estamos hablando de un señor que en esa época ya estaba casado y tenía un hijo. Así que tú imagínate, teniendo una niña pequeña y una mujer, centrarte todo en el Mundial a ese nivel. Que todo, lo único en lo que pienses sea en el Mundial. Normal que una vez ganas el Mundial y sabes que seguramente no lo vuelvas a ganar, pues mira... me voy sí. y listo, porque problemas de dinero no iba a tener. Quiero decir, como cualquier piloto que está unos años a ese nivel, en principio, si no lo malgastas, no tendrás problemas de finanzas. Pero volviendo al Crashgate, a pesar de que, oye, yo sabes que soy admirador número uno de Fernando Alonso, ha habido... O sea, no quiero... no es una cuestión de meter el dedo en la llaga. A ver, yo... Y más allá de eso, tú como experto, ¿ha habido otros Crashgates en la Fórmula 1 destacables o que quedaron en la duda porque no llegó a demostrarse eso? Porque siempre han ocurrido a veces cosas que digamos, uy, qué raro. A ver, en primer lugar, tema Alonso, yo tuve la suerte de que trabajamos en la Fórmula Tech en un vídeo sobre todo el tema. Eso, haz un poco de publicidad. No, a ver, en plan, el tema de la Fórmula Tech. ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué medios recomiendas de los que trabajas en ellos? A ver, vamos a ver, volviendo a eso, en plan, hicimos un vídeo para la Fórmula Tech y además de ser únicamente guionista, que es lo que suelo hacer en la Fórmula Tech, también, yo en particular también entrevisté a Jacobo Vega para el tema. Y lo que decían tanto Jacobo como muchos expertos es que Alonso realmente no lo sabía. ¿Sabes? Lo dejaron ahí al margen. Aunque a ver, yo también te digo, probablemente si lo supiera le daría igual, conociendo a Fernando Alonso. Bueno, pero sí, es cierto que el riesgo ahí, yo me pongo en la piel de Fernando Alonso y sé que hay una manera de que yo gane la carrera. Para mí, la duda está en la parte moral y ética, obviamente, de estoy haciendo trampas. Que eso siempre hay maneras como de justificárselo a uno mismo, pero más trampas hizo no sé quién, pero no sé qué, no sé cuánto. Pero después hay una parte mucho más práctica que es, hostia, ¿y si me pillan? Es decir, ya no es el hecho de éticamente me parece bien o me parece mal, es que estás asumiendo un riesgo, te vale la pena ganar esa carrera sabiendo que no influye para nada en el Mundial porque no vas a ganar. A ver, tú también ten en cuenta sabiendo que puede salir a la luz. Tú también ten en cuenta que la principalmente detrás de esto es Flavio Briatore. Que a ver, que tanto en Fórmula 1 como fuera de ella tiene un pasado más que cuestionable. Así que en ese sentido, a ver, en Fórmula 1... ¿Lo dices por sus gafas azules? No, a ver, en Fórmula... Bueno, primero que... No me acuerdo si fue que cogió que se fue a vivir a Estados Unidos porque tenía una orden de arresto en Italia, o que se fue a otro país porque en Estados Unidos le iban a meter en la cárcel o algo así. Esto antes de la Fórmula 1, y luego en la propia Fórmula 1 hay escándalos tipo el del 94 con el tema de que... Cuéntanos eso. Pues para que os hagáis la idea, en los años 90, desde el 91 al 93 más o menos, es la época de las ayudas electrónicas en la Fórmula 1. En plan, se innovan el control de tracción, digamos que automáticas, tal. Y Williams arrasa gracias a ello. Claro, los pilotos no necesitaban ser ya tan buenos porque el coche... A ver, que esos dos mundiales los ganaron con pilotazos como eran Nigel Mansell y Alain Prost, pero el coche era el que era. Quiero decir, ya bastante hizo Senna en el 93 quedando subcampeón. Y Michael Schumacher quedando ahí cerca en el 92. Y era una ventaja bastante tacha. Los demás equipos más o menos como que, de hecho las cajas semiautomáticas vienen de esa época, los cambios de levas, para lo que no sepáis. Los equipos más o menos iban metiendo tal, pero no al nivel de Williams, que Williams fueron los que mejor lo hicieron. ¿Y qué pasó? Que la Fórmula 1 para el 94 prohibieron todo tipo de ayudas electrónicas. Bien. Quitando el tema cambio de levas, obviamente,
que la mayoría de coches ya lo tenían, pero quitando eso prohibieron todos los controles de tracción y demás. De hecho, se dice que probablemente fuera una de las causas por las que Senna empezó tan mal en el 94, que abandonó desde la pole tanto en Brasil como en Aida en el segundo Gran Premio, y por lo cual murió. En parte sí, a ver, que era un poco la frustración porque... Pero es bastante curioso, estaba un poco maldito de todas formas el circuito de Imola, porque el viernes creo que fue Barrichello... Sí, que se rompió un brazo y... Un accidente. Suerte. Luego Ratzenberger el sábado... El sábado se muere Ratzenberger. Sí, Ratzenberger. Y el domingo Senna. Sí, vale. Y decías que Briatore ese año hizo alguna cosita. Sí, y es que no se llegó a probar que lo usaran en carrera, pero sí que se sabe que en el software y tal del vehículo que tenían como instalado un control de tracción, ¿sabes? Que no se sabe si se llegó a utilizar en plena carrera, de ahí que no se le hiciera nada a Benetton, pero hay bastantes indicios de que por lo menos que tenían ahí un control de tracción. Vale, entonces esas dudas que había sobre Benetton, sí. ¿no? Es que esos años... en un año en el que se quitaron de tajo las ayudas y todos los equipos, sobre todo Williams, pero que aún así eran el mejor coche, pero todos los equipos como que les costó de una forma u otra que te lleguen estos por encima con el pilotazo que tenían de primer piloto y te tengan el controlcito de tracción. Que a ver, que luego se volvieron a permitir en los 2000 y en el caso del control de tracción se eliminó tras 2007, pero de nuevo. Me acuerdo en el 2007 porque sí que había pilotos que decían que eso era peligroso, bla, 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 pero bueno, al final tampoco pasó nada más allá de la queja. Y después de hablar de eso, del 6, del 7, del 8, llega el 9 y esto es otra... Exacto, y aquí llega uno de los puntos donde la gente común también tiene muchas preguntas, porque en el 2009, de repente, cuando Mercedes-McLaren venía de ganar y Ferrari era el otro coche también en 2009 pasa una cosa, el llamado... la polémica del difusor. Sí, del doble difusor. Del doble difusor, donde Brown GP, un equipo que directamente no tenía... Bueno, había varios equipos, pero sí, Brown GP fue como el que más... Pero es que ni tenía patrocinadores, era el nombre de Ross Brown. Sí, es que a ver, porque os hagáis la idea, Honda, bueno, tenían un buen coche para 2009 y tal, pero por el tema de la crisis económica se tienen que ir de la Fórmula 1, que es algo que le pasaría a Toyota y a BMW un año después, así que... pero bueno, se queda el equipo a poco de empezar... inexistente, sí. Los pilotos que no saben qué van a hacer, los empleados no es lo mismo, y Ross Brown consigue ahí muy deprisa, a muy poco de empezar, comprar lo que es el equipo. Para que la gente lo sepa, Ross Brown era un ingeniero de Ferrari, ¿no? Bueno, de otros equipos, efectivamente. Bueno, empezó un Jaguar en el Mundial de Resistencia, luego en Fórmula 1 creo que fue a Benetton, que fue ganando los 2 mundiales con Schumacher. Luego fue a Ferrari, que fue cuando ganó más mundiales todavía con Schumacher. Luego se fue a Honda y llegamos a 2009 y es ahí donde... Y le pone su apellido porque él mete unos millones de dólares y dice... Creo que el equipo per se lo compró por €1 simbólico, pero en plan... Claro, obviamente... no, asumiendo todo el pasivo, claro. Asumiendo la deuda. No te cuesta €1. No, esto es como cuando el Santander compra el Popular por €1, que en realidad está comprando una cantidad de deuda abrumadora. Vale, y le llama a Brown GP porque nadie le va a pagar para un equipo que sabe Dios. Mercedes, que se convierte en el primer equipo motorizado por Mercedes, no llamado McLaren desde Sauber, cuando en el 93. Y arrasa. Pero a un nivel... En la primera parte del Mundial. Y bueno, y resulta eso, que tienen un cochazo y tienen el doble difusor, así que... ¿Qué es el doble difusor? Para que una persona lo entienda. En la parte trasera, abajo, hay una cosa que se llama difusor. Y en el caso de Brown y de otros equipos, creo que Williams también lo tenía, como que lograron como hacer uno doble, y eso les dio una ventaja que en el caso de Brown lograron ganar, creo que fueron 6 de las primeras 7 carreras o 7 de las primeras 8. Y luego además es que hay que tener en cuenta que no solo fue el tema Brown, fue que la propia parrilla empezó un poco del revés, porque Rosberg con el Williams logró, al fin tenía un coche medianamente bueno, aunque bueno, al final entonces era una cuestión solo del equipo. Luego Red Bull pasó de ser un equipo de media tabla, que era un hazme reír, al nivel de que el equipo B había terminado por delante el año anterior, gracias a Vettel, y pasan de eso a más o menos en la segunda o tercera carrera convertirse en el segundo coche de la parrilla, y al final del año en el mejor.
Y fue ahí cuando, empezó la Red Bull que todos conocemos y lograron la primera victoria con Vettel en China, que fue el primer doblete además. Y fue ahí cuando se empezaron a establecer. Ferrari y McLaren, que habían sido los dos mejores equipos el año anterior, pasan a estar a la parte media o incluso baja de la parrilla, que de hecho Hamilton está en la primera mitad del año, está incluso fuera del top 10 de la general. Luego el McLaren mejoró un poco y él hizo un final de temporada muy bueno y al final acabó quinto y McLaren tercero en constructores. Y y Ferrari empezó, Ferrari, para que te hagas la idea, tras 2 carreras estaban últimos en constructores. Y luego, fue un gol, fue un poco romper el tablero, el cambio normativo. Sí. Porque Toyota también empezó muy bien. Entiendo que al final la cuestión del difusor era una cuestión semántica. Es decir, difusor y las... ¿por qué unos equipos tenían ese doble difusor y otros no? ¿Por cómo interpretaban qué era un difusor? Que sí, a ver, yo tampoco soy un mega experto técnico, pero imagino que sí, que algunos lo tenían y otros dijeron que no. Y luego además ten en cuenta que cambiaron bastante las normas aquel año, en plan, los coches, tú miras un coche de 2008 y uno de 2009 son completamente diferentes, sí. Porque, se introdujo el KERS por primera vez, los neumáticos pasaron a ser slicks, porque en vez de ser estos de rodadura que había a finales de los 90 y gran parte de los 2000, y el siguiente cambio normativo grande es con la era híbrida, sí. 2014, ¿no? Sí. Vale, llega el motor también donde hay la parte eléctrica. Era necesario, los pilotos se quejaban de que eso ya no era Fórmula 1, de que el ruido ya no molaba tanto, los coches ya no eran tan rápidos. Porque, a ver, hay que tener en cuenta que la Fórmula 1, gran parte de la chicha de la Fórmula 1 es que las marcas consiguen cosas de la Fórmula 1 que luego se aplican a los coches de calle. Bien, pues mira, nos estamos adelantando a un punto que me interesa muchísimo, que es, ¿por qué hay tanta inversión en Fórmula 1 desde un Aston Martin hasta en el caso Mercedes? de Aston Martin es también que Lawrence Stroll tiene mucho dinero y compra mucha tal, pero por ejemplo, incluso Mercedes, muchas marcas, sí. que la marca en sí puede ser que además gane dinero en Fórmula 1, pero aparte es ese desarrollo, incluso marcas que podrían perder dinero cuando no había límite presupuestario, que deciden invertir, porque eso es como una especie de caja de pruebas, de ciencia. Primero es que estamos hablando de la categoría reina del automovilismo y eso, al fin y al cabo, es los mejores pilotos, no todos, pero ya me entienden, los mejores pilotos del mundo son los mejores pilotos de la Fórmula 1 en términos de nivel. Tiene un prestigio que ninguna otra categoría, tiene más espectadores que ninguna otra, tiene más glamour que ninguna otra y demás, que eso siempre es un escaparate y siempre es un escaparate. Y luego súmale eso, el tema de banco de pruebas, que es que muchas marcas de automoción, sobre todo desde todo el influx de las marcas, porque tú ponle en los 60, 70, incluso 80 eran un poco la era de los garajistas, que es verdad que estaba Ferrari, pero Ferrari, para empezar era una marca de coches para financiar el equipo de carreras, y luego equipos como McLaren, aunque ahora hagan coches también, o sobre todo Williams y Lotus y demás, eran equipos primero, aunque luego hicieran alguna cosa en tema carretera, pero sobre todo desde finales de los 90 y los 2000 empezaron a llegar muchísimas marcas y empezó un poco no llegar al punto del hueco de la Fórmula E, que es que depende casi exclusivamente de las marcas, pero en gran parte la Fórmula 1 depende mucho más de las marcas. Para que la gente lo sepa, la Fórmula E es eléctrica pura y dura, ¿no? Ahí no hay híbrido ni hay nada. La Fórmula 1 llegará a ese punto. No. El otro día estaba Elon Musk en el GP de Miami diciéndole a Chris Horner que debería la Fórmula 1 ser totalmente eléctrica. Creo porque, en primer lugar, la Fórmula E tiene exclusividad en tema eléctricos hasta 2030. Luego, que la Fórmula 1 te jode, es lo que un poco la esencia, y luego además que ya un poco están mirando en tema de sostenibilidad y se ve que la Fórmula 1, aparte del tema híbrido, un poco para lo que van a tirar es un poco para los biocombustibles. Así que vale. En ese sentido, serán más ecológicos por ese lado. Bien, ¿por qué a una persona como a ti? Y el tema de los híbridos se explica en gran parte porque, por toda la tendencia del mercado, por un lado, y luego además que ya había un campeonato que era el WEC, que estaba teniendo gran éxito gracias al tema de los híbridos y demás. Y de hecho hubo una época allá por 2014-15, cuando empezó la híbrida en Fórmula 1, que el WEC
tenía una reputación incluso mejor que la de la Fórmula 1. Luego O sea que, decayó, recogiendo esto sí, con la pregunta anterior, digamos que sabían Sí. que el mercado mundial Sí. iba a ir por el híbrido y la mejor manera de investigar el híbrido era empezando en la Fórmula 1. Sí, a ver, era lo que tuvo que cambiar la Fórmula 1, porque es evolucionar o morir al fin y al cabo. Por ejemplo, Mercedes. Sí. Si Mercedes como marca sabía que el mercado iba a ir por el híbrido, a Mercedes le interesaba que la Fórmula 1 previamente fomentase el híbrido para que su investigación, Sí, su de hecho, campo en gran parte de pruebas... compraron GP por eso, porque sabían que venía ese cambio y que podían hacer grandes cosas, que las hicieron además. Y de hecho, hoy en día, Audi en gran parte se va a meter por la parte eléctrica del híbrido, porque Audi está muy metida en el tema de la electrificación y se van a meter en Fórmula 1, aparte de todo lo que mencionamos del prestigio, la historia y demás, para tema de la parte híbrida. Y probablemente si no hubiera híbridos no se habrían metido. Vale, mencionas a Audi, Sí. tenemos a Mercedes, tenemos a Ferrari, tenemos a Aston Martin, tenemos una infinidad de marcas que han estado o están, como Honda, presentes en la Fórmula 1. Pero resulta que el coche o la escudería más impresionante de los últimos años y justo antes de la época Mercedes también es una marca de bebidas energéticas, Red Bull. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Por qué? ¿Es la mejor estrategia de marketing del mundo? Red Bull, en vez de patrocinar coches, compra una escudería y le pone su nombre. Han patrocinado Red Bull un poco como que está en todo lo que es deportes extremos. A ver, hicimos otro vídeo en la Fórmula T, que este solo participa en guión, pero sobre la historia de Red Bull en los deportes, y Red Bull, la estrategia de marketing es patrocinar eventos de deportes y sobre todo de deportes extremos. De ahí que veas un logo de Red Bull, bueno, en Fórmula 1 obviamente, pero que lo veas en la gran mayoría de pilotos de rally, en muchos pilotos de MotoGP, luego en muchas categorías de turismos, Pero por ejemplo, a mí me parece una genialidad que en un momento Red Bull dijese, nos vamos a gastar, imagínate, $100 millones poniendo nuestro nombre por ahí, o compramos directamente una escudería para que todo el mundo tenga que decir la palabra Red Bull, porque tú escuchas una carrera de Fórmula 1, ¿cuántas veces Antonio Lobato dice Red Bull? Sí. Que no lo diría si simplemente estuviese como patrocinador. Estás todo el tiempo hablando de Red Bull, el Red Bull ha ganado, el Red hay Bull. Otro factor que es que Red Bull cuando se mete en Fórmula... Bueno, primero patrocinaron a Merckx a finales de los 80, principios de los 90, pero cuando se meten con un equipo por primera vez es a mediados de los 90 con Sauber, que eran el patrocinador principal. De hecho, quizá te acuerdas del Sauber azul con logo de Red Bull y logo de Petronas. ¿Eso en qué año? Red Bull llegó en el 95, creo. O en el 94. No, 95, y se fueron tras 2004, creo que fue que se fueron de Red Bull. Y bueno, ya eran el patrocinador y tal. ¿Y qué pasa? Que llega 2001 y Red Bull, bueno, esto es lo que terminó de romper la relación. Y Red Bull querían que metieran como compañero en Heifel a un piloto de la cantera Red Bull que se llamaba Enrique Bernoldi, que era bastante malo, pero bueno, eso no es... No es muy relevante para la cuestión. Si nos está escuchando, le pedimos disculpas. Sí. Pero bueno, y Keith y Sauber decidió en su lugar fichar a un piloto así joven de Finlandia que llevaba pocas carreras en categorías inferiores y era un riesgo, pero al final no le ha ido mal, que se llamaba Kimi Raikkonen. Decidieron fichar a ese chaval en vez de a Enrique Bernoldi, y Enrique Bernoldi fue a Arrows y no hizo nada. ¿Y qué pasó? Que a partir de ahí Red Bull se cabreó bastante con Sauber. Sí, con Sauber, porque ya tenían el Junior Team, pero como que no tenían ningún equipo tal, pero pero bueno, eso, se cabrearon y de hecho el último año, si no me equivoco, que fueron patrocinadores de Red Bull fue 2004, y en ese año fue cuando debutó en Red Bull un piloto, debutó en Jaguar, un piloto de la cantera de Red Bull que se llamaba Christian Klink, que era un piloto austriaco que corrió 2004, 2005 y parte de 2006 y de 2010. Y llegó... Eres la puta Wikipedia de la Fórmula 1. Es increíble. He tenido épocas mejores que conste. Solo le digo a los oyentes que aquí no hay ningún papel y estás hablando todo de memoria. Bueno, tienes tu papel. Sí, mi servilleta con mis preguntas. Bueno, servilleta. Bueno, sí. Es un folio, pero sí. Pero bueno, lo que iba a decir. Sí, pero bueno,
Red Bull patrocina a Jaguar aquel año, y ¿qué pasa? Que Jaguar era equipo de Ford, porque Ford era por aquel entonces propietaria de Jaguar. ¿Y qué pasó? Que, bueno, fue una inversión bastante mala en general, porque Ford nunca invirtió de verdad ni se involucró como se tenía que involucrar, y los resultados fueron bastante malos. Así que Ford al final decide vender el equipo. Así que ahí es cuando entra Red Bull y compra el equipo Jaguar, creo que fue por €1 también, simbólicamente. Joder, oye, y ahí tenemos... es cuando se convierte en Red Bull. Zoel, la próxima vez metemos 50 céntimos cada uno y nos hacemos con un equipo, un Zoel Lijó o algo así. Sí. Ya miraremos el patrocinador principal. Vale, a ver, porque me abres además tantas ventanas. Y ahí sí fue como llegaron a la Fórmula 1 en particular. Y bueno, y luego compraron Minardi el año siguiente para convertirlo en Toro Rosso, para ser el equipo B, pero... Bien, que es donde Minardi empieza Alonso, ¿no? Para los que les suene un poco el tal, que era como un equipo totalmente secundario de Ferrari. Usaba un motor Minardi de Ferrari. era un equipo italiano que empezó en el 79, estuvo en 2005 y básicamente era un equipo de tabla baja. Pero usaba como un coche de años anteriores o un motor... No, primero porque eso es ilegal, pero motores, a ver, usar un... Pues sería claro, es que mis conocimientos de Fórmula 1 a veces son de cuñado de barra de bar. Creo que no llegaron a usar nunca Ferrari, pero bueno, a lo mejor sí, en algún año fueron clientes, pero normalmente usaban Cosworth y demás, pero por lo general eso, era un equipo de tabla media-baja, que de hecho es el único equipo en el que dos españoles han sido compañeros de equipo durante un año, que Pérez Sala y Adrián Campos creo que fue en el 88. Y bueno, eso, era el típico equipo pequeño como puede haberlo en fútbol. Vale, que no lo cual me permite saltar a un punto que quiero tratar. Adrián Campos, sí. Piloto de Fórmula 1 español, Sí. Decide, cuando es un poco más Campos mayor, bueno, montar un equipo de Fórmula 1, que acaba siendo el España GP y luego HRT. HRT, donde sí. corría De La Rosa, pero era un auténtico desastre. Sí. A pesar de que, bueno, tenía Toni Cuquerella y tenía... También, sí. De La Rosa. No, de Adrián Campos, porque para que te hagas la idea, la FIA, bueno, abrieron el proceso en 2008-2009 para que entraran equipos en 2010, y una de las condiciones que le puse, bueno, primero que se suponía que iba a haber un límite presupuestario bastante estricto, que al final no se dio. Así que es el primer factor por el cual fracasaron los equipos que iban en 2010. Y luego además es que les impusieron un motor Cosworth, porque creo que la FIA había invertido en Cosworth, y así que les impusieron a todos los equipos nuevos que llevaran motor Cosworth. Así que las dos mejores propuestas que había sobre la mesa, que eran ProDrive y Epsilon Euskadi, se quedaron fuera y entraron Campos Meta, USF1, USF1, Virgin y bueno, lo que luego sería Lotus, que luego sería Caterham. ¿Y qué pasó? Bueno, en el caso de USF1 llegaron a correr porque eso fue un desastre. Pero ¿qué pasa en el caso de Campos Meta? Que a falta de un par de meses para empezar el año, literal no había nada. Creo que tenían una fábrica y la fábrica no tenía nada tampoco. Así que cuando Campos Meta, es decir, Adrián Campos y su socio, venden el equipo a José Ramón Caravante para convertirlo en España, literalmente tuvieron que construirlo todo en 1 o 2 meses. De ahí que, no sé si te acordarás, cuando en el primer Gran Premio de 2010, bueno, España obviamente no rodó en pretemporada en 2010, y la primera vez que rodaron con cualquier coche fue en los Libres 3. Que rodaron no me acordaba. Con los dos coches fue... Me acuerdo del auténtico desastre que era, que no cumplía ni siquiera la norma del 107%, claro. Y que es una norma que hace para impedir que haya coches muy lentos en comparación con los que van delante. Es el único equipo que se ha quedado fuera desde que la volvieron a meter en 2011. Porque Manor se quedó fuera de Australia en 2015, pero como que no llegaron a rodar siquiera. Pero de llegar a rodar y quedarse fuera y que no les dejaran correr luego... Solo en Hispania. Sí, porque hubo pilotos que se quedaron fuera en la clasificación del 107, pero les dejaron correr luego porque, ¿sabes? Tenía tiempos más o menos aceptables en los libros. Pues la norma del 107% dice que si un coche en la clasificación es más lento que el 107% del tiempo del coche más rápido, ese coche no puede correr la carrera. Por poner un ejemplo, si el coche hace la pole y queda de primero con 100 segundos, es decir, 1 minuto 40, tú si haces 1 minuto 47, o sea, 107 segundos o más, no estarías cumpliendo la norma del 107% y no podrías correr, porque además podría ser incluso un gran peligro de seguridad que haya coches tan lentos. Que lo sabía y era un desastre. El pobre Pedro de la Rosa, si acababa la carrera, que ya era difícil a veces que acabase, pues era doblado 4 veces sí, o 5. Ese fue el resultado de los tejemanejes de la FIA, y un poco eso de que admitieran a quien admitieron, que es que
durante los 3 años que estuvieron esos 3 equipos nuevos, no solo estuvieron por detrás, sino que estaban a 5 o 6 segundos del resto. En el caso de Lotus Caterham, parecía que podrían en algún día llegar a la tabla media, pero al final no llegaron. Lotus lo acaba comprando Renault. No, eso es otro. El Lotus que acabó comprando Renault era el que era Renault antes de ser Lotus. Ah, vale. Este fue el que se convirtió en Caterham, pero bueno, al final acabó siendo un equipo de tabla baja y acabaron quebrando en 2014. Pero se fue un poco toda la mierda. Y Virgin, que de hecho Virgin, lo gracioso es que los 2 primeros años quedó último en constructores, incluso por detrás de HRT. Richard Branson se cansó del equipo casi al momento de empezar, así que lo vendieron a Marussia. Marussia Manor. Fueron un equipo de tabla baja, en 2013, y en 2014, a pesar de que lograron los 2 puntos con Jules Bianchi también, y en 2014, justo después de que ocurriera la hacienda de Jules Bianchi por encima, esto tenía muchísimas dificultades y no dieron a cabo la temporada, pero del milagro lograron salvarse económicamente y dieron corrido gran parte de 2015 y todo 2016 antes de quebrar un poco de la nada en 2017. Así que precisamente ya nos estamos acercando a la actualidad, en 2015, porque la gente que no lo sepa o vea el documental que tampoco te gusta a ti de Ayrton Senna, al final del documental, que es del año 2010, se dice que no ha habido ninguna otra muerte en Fórmula 1 desde Ayrton Senna, pero esto es mentira porque, quiero decir, en el momento era verdad, pero en el año 2015 Jules Bianchi tiene un accidente. Bueno, fue en 2014, pero falleció varios meses después. 9 meses creo que había sido. Una serie de catastróficas desdichas porque justo choca contra una grúa que estaba recogiendo un coche que había chocado previamente. Y luego por encima no había safety car en pista y de hecho al parecer, hubo la investigación un poco como que la FIA se intentó salvar el culo, pero como que incluso ni se veía la bandera amarilla en ese momento, así que fue a la velocidad normal y pumba. Sí. Vale. Bueno, y se muere. Y estuvo en coma inducido tal unos cuantos meses y fallece en julio del 15. Sí, un chico además que era joven de todo, ¿no? Porque era francés, de Leclerc, puede ser. De Leclerc, de la misma edad. No, era bastante mayor. Sí, era de la edad de Daniel Ricciardo. Hoy en día tendría... Es de tu edad. Tendría 34. Bueno, público tengo 33, cumplo el año que viene, ¿vale? Digo, el mes que viene, joder. Sí, pero es del 89. Era Efectivamente, del 89. del 89. Era esa generación con Ricardo Bottas. No pasa nada. Acepto mi edad y acepto mi madurez. Ya lo he dejado claro. No pasa nada por ser mayor. Estoy aprendiendo a... Pero sí, era un piloto joven bastante prometedor. De hecho, era piloto junior de Ferrari. Bueno, pues llegamos al año 2016 sí. Y aquí ocurre algo trascendental. Ahora me corregirás si me equivoco. Liberty Media compra Fórmula 1. Una empresa americana que se hace con los derechos del concepto de la marca Fórmula 1 y de todo lo que integra la Fórmula 1. Y deciden que debe sobrevivir, obviamente, y que debe ser modernizada, ser más entretenida, lo que sea. ¿Ha sido bueno para la Fórmula 1 que lo comprase Liberty Media? Sí, a ver, obviamente ha sido bueno porque la Fórmula 1 antes de Liberty Media es que estaba muy atrasada en términos de medios y demás, y de copyright y de marketing un poco estaba muy atrasada incluso con otras categorías automovilísticas, que yo me acuerdo que Fórmula 1, canal de YouTube no tuvo hasta 2015 creo que fue. ¿Hasta 2015? Que no tuvo un canal oficial de YouTube, para que tengan la idea de cómo retrasados estaban en la época de Bernie Ecclestone. Y Liberty Media modernizó masivamente la Fórmula 1 y lo convirtió, ¿Qué dirías que hizo bien Liberty Media para que la Fórmula 1 en 2023 esté bien? Sí, porque cada vez está mejor. Todo el tema marketing y demás en general fue buenísimo. Véase, apostar mucho por las redes sociales y por los nuevos medios, promocionar mucho a los pilotos de Fórmula 1, que es que hoy la gente conoce hasta Latifi conoce. Sí, más allá de es cierto, de Abu Dhabi, pero en plan es una estrategia muy buena. A Latifi o a Lance Stroll o a Wang Yuchou y ahí lo han hecho muy bien. Y obviamente Drive to Survive, aunque sobre todo en temporadas recientes como que haya decaído en tema documental y más se haya enfocado en el sensacionalismo, también tiene gran parte de mérito en lo relativo al crecimiento del interés en la Fórmula 1.
Así que en general creo que ha sido positivo. Ahora bien, creo que en años recientes también es verdad que no me gusta la dirección en la que están tomándolo, sobre todo desde que se ¿Por fue ejemplo? pues todo este enfoque en que el espectáculo debe priorizarse sobre lo que es el deporte en sí, la integridad deportiva y demás. Verse cosas como, por ejemplo, lo que vimos al final del Gran Premio de Australia, o en apostar por no quitar per se, por lo menos de momento, grandes premios como el de Bélgica, por ejemplo, pero sí ponerles las cosas difíciles y en su lugar querer poner grandes premios como el de Miami o el de Las Vegas, que sí, mucho Mónaco miniatura, mucho famoso, pero quiero decir, yo me aburrí bastante en la primera en Miami, tanto el año pasado como este, y Las Vegas tiene pinta incluso de ser peor. El de Las Vegas va a ser peor, sí. Porque para el que no lo sepa, Las Vegas el primer año va a ser este. Y sobre lo que estás diciendo, por ejemplo, el espectáculo, sobre las carreras al sprint. Eso, por ejemplo, vale, sobre todo el nuevo formato. Las carreras al sprint, para las personas que no lo sepan, la gente está acostumbrada a que los sábados haya una clasificación y los domingos la carrera. Pero Liberty Media, probando cosas, y yo creo que probar está bien, después hay que criticarlas, pero por probar está bien probarlas. Liberty Media decide elegir 3 carreras en todo el año, en las cuales... Este año son 6, el año pasado fueron 3, en las cuales la clasificación sea el viernes. Voy a resumirlo sin explicar justo la diferencia del año pasado. La clasificación sea el viernes, el sábado hay una carrera cortita al sprint. Esto es el primer formato, sprint. Que era no. Esto fue en Bakú, por ejemplo. Sí. No, pero en Bakú fue, porque este año por encima lo cambiaron y lo hicieron todavía peor. Porque es la clasificación para la carrera el domingo, el viernes. Es verdad. Luego una quali para el sprint el sábado y el sprint, y luego domingo la carrera. El sábado por la mañana hay otra clasificación para la tarde. Por la tarde hay una carrera, que son menos puntos, pero es una carrera, tal cual la entenderíamos, y el domingo la carrera como la conocemos. Esto, entiendo que la persona que lo diseña o lo propone es como una idea para que la gente esté mucho más pendiente, más días, pero el resultado, ¿qué? Hay que ver. Primero, que hay que tener en cuenta algo que es que yo creo que se tendría que tener mucho en cuenta en todos los ámbitos de la vida, que es que si algo va bien no lo toques. Y es que el formato actual del Gran Premio, y en especial las clasificaciones, es posiblemente lo mejor que tenga. Con el formato actual de Q1, Q2, Q3 es de lo mejor que tiene. Es un espectáculo con algo que podría ser mucho más aburrido si hiciese de otra manera. Tiene cantidad, es obviamente show hasta cierto punto, pero el tema integridad deportiva la mantiene, y además es algo que es casi universalmente que le gusta, que es universalmente aclamado. En plan, a casi todo el mundo le gusta ese formato. Y que cojas y metas algo que va contra lo que es la Fórmula 1 per se, porque la Fórmula 1 no es algo de 2 carreras, y por encima, quitando un Interlagos no te da nada adicional, más allá que a la otra carrera y más puntos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil, tanto en el 21 como en el 22 fueron bastante buenas las carreras del sprint. Dices que... Vale. Se ve que en Interlagos como que... Vale. Pero todo lo demás, por lo general, han sido malísimas. Vale. Y luego, por encima, ya de por sí eso tal, luego que a la mayoría de la gente no le gustan, sobre todo del fan hardcore de la Fórmula 1, e incluso los casuales no creo que la mayoría... No, el problema de los casuales es que se pierden de la leche. Vale, porque al final es ¿qué está pasando? Hoy no era esto, hoy no era no sé qué. Entiendo que es porque quieren saber si aplicarlo a todas las carreras del año, ¿no? Y que igual en 2026 todos los gran premios tengan su carrera de sprint. Pero puedes quemar. No tienen todos los grandes premios, pero tampoco decían que iban a haber 2 carreras, y mira. Así que a creerse a esa gente... creerse la Domenicali como para creérselo. Y luego, por encima, lo que pasó, y esto es toda opinión obviamente, pero lo que pasó es que para 2023 cambiaron el formato, por el que acabamos de decir, para el domingo, el viernes, luego el sprint showdown, que lo llaman, que es la cualidad para el sábado, y luego la carrera también al sprint el sábado y la carrera normal el domingo. Y es que, honestamente, yo el Gran Premio de Bakú, primero, la quali para el sprint no me la vi, me quedé durmiendo. Pero... Que era como una quali pequeña también, sí, de menos tiempo. Sí, eran como 2 minutos menos por clasificación, y que solo podían usar medios en una sesión y en medios en la Q1 y en la Q2 y blandos en la Q3, que es otra tontería que quieren meter, incluso para este fin de Imola, aunque sea un fin de normal, van a meter solo... ¿Cómo es la vida, solo que justo este fin de es medios. Imola. Sí, pero en plan,
que solo van a poder usar duro en la Q1, medio en la Q2 y blando en la Q3, por razón, porque les sale a ellos de ahí. Pero bueno, volviendo a Bakú, es que yo me vi el Gran Premio de Bakú, con la quali, sobre todo la quali el viernes, y no se sentía como un Gran Premio, no se sentía como una clasificación. Porque bueno, yo de hecho, gran parte de ver el Gran Premio es comentarlo con mis colegas, con el móvil y tal, y no se sentía, no se sentía como un Gran Premio verdaderamente, sobre todo la quali no se sentía como una quali, sino que se sentía como unos libres y poco más, a pesar de que era la quali para el domingo, porque es que la gente, además, y esto es importante, los viernes tiene cosas que hacer, o sea, trabajarse, estudiar, sea lo que sea. Sí, porque además la quali era a las 3 de la tarde, una hora difícil. Claro, yo, por ejemplo, si esto fuera el verano pasado, y a mí me tocara trabajar de tarde, yo no podría vérmela porque justo entraría a trabajar. La tendrías que ver en VOD, sí. Y que bueno, nadie... me la podría ver. Pero, por ejemplo, tú eres una persona... Podría poner desde la consellería, pero... Sí, no podrías, claro que no. La cuestión es... El tema es que tú eres una persona que no puede ver la carrera 6 horas después sin enterarse de lo que ha pasado. No podrías abrir WhatsApp, no podrías abrir Instagram, no podrías hablar prácticamente con nadie, ni mirar nada, porque te enterarías sí o sí antes, ¿no? Al estar tan metido. Personas además que yo, aunque no lo supiera nada, yo es que las cosas en diferido nunca... ¿sabes? No lo siento nunca como si fuera un directo, ¿sabes? No sientes siempre que esté pasando. Siempre me pierde algo, sí, exacto. El directo te da una cosa... Esto lo estuve leyendo el otro día, no tiene que ver con esto, sino con el hecho del éxito de que la gente le guste Twitch o ver a streamers en directos, ¿no? Que muchas veces es más aburrido que ver un vídeo en YouTube que está más editado, pero a la gente le gusta pensar que el streamer está en ese momento hablando y no está viendo un vídeo que se grabó hace un día, 5 o 10. Y tiene una magia el directo que es verdad que hay que estudiar de por qué, que le da un empaque mayor a sentir que está pasando en ese momento contigo y no que eres un mero espectador viendo algo a posteriori. Mira, hablabas de grandes fans de la Fórmula 1. Pero me gustaría preguntarte, a la gente a la que no le gusta la Fórmula 1, a la gente a la que considera aburrida, ¿vale? Yo creo que lo mencioné en un episodio de broma, mi hermana, que lo considera como el Tour de Francia, con todo el respeto del mundo al Tour de Francia. También, claro, efectivamente. Además es un deporte muy completo, que conste. No, pero tiene un poco de todo. Me refiero a la broma de la gente que dice me meto el Tour para dormir la siesta. Vale, ¿qué le dirías o puedes enfocar esta pregunta como quieras? O bien, ¿por qué te gusta tanto la Fórmula 1 y por qué crees que es tan buena? O bien, ¿cómo convencer a alguien al que no le guste esto de que debería darle una oportunidad? ¿Por qué te gusta a ti? Pues mira, primero porque un poco es algo que he visto desde que... Bueno, el automovilismo en general, pero la Fórmula 1, al fin y al cabo, la categoría reina es la que más he visto, pero es algo de lo que tengo un gusto de... Bueno, tengo uso de memoria de haberla visto desde que tengo uso de memoria, y creo sinceramente que es... bueno, el automovilismo es el mejor deporte del mundo y creo que la Fórmula 1 en un día, o sea, en el que sea buena, en plan, en una buena, no hay nada mejor que una carrera buena de Fórmula 1, o sea... la última de 2021. Sí, a ver, eso da para tal, pero sí, algo así creo que no te lo da ni el fútbol, ni el baloncesto, no te lo da ningún otro deporte. Y lo mismo con los atletas que participan, porque los pilotos de Fórmula 1 son gente que está preparada, porque tienen que estarlo, porque lo sufren en cada carrera, que es que tienen que soportar múltiples veces la fuerza de la gravedad de su propio peso y que por ello pierden varios kilos durante la carrera. Es decir, que estamos hablando de unos tíos que son posiblemente de las personas más físicamente preparadas que puedes ver en cualquier deporte. Y en general, para cosas así, quitando los astronautas, no creo que haya gente tan preparada. Bueno, los pilotos de avión y tal, tan preparada físicamente. Sí, como por ejemplo, aguantar varios Gs en el cuello, ¿no? Exacto. Que la gente se metía con el cuello de Fernando Alonso muchas veces por ser tan ancho, pero el peso de la gravedad, digamos, es altísimo. Vale. Y además, una historia que, bueno, como Fórmula 1 o como Campeonato Mundial se remonta a los 50, pero, bueno, y que han tenido innumerables leyendas y carreras e hitos y demás,
pero incluso que si nos ponemos modo boomers totales, podemos incluso... Gente, modo boomer llevarlo... significa tener 40 más años. No, ser de la 60 generación... Diría más bien 60 más. Pero generación en plan, baby boom, pero en plan, de ahí el nombre. Si nos vamos antes de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver también la gran tradición de las carreras de grandes premios que hubo en el periodo de entreguerras sobre todo, pero incluso antes de la Primera Guerra Mundial, bueno, y desde el nacimiento de las carreras, que fue en el 1895, la París-Roubaix. Y esa tradición un poco es la Fórmula 1 la que la recoge, al igual que las carreras estadounidenses, los campeonatos nacionales estadounidenses, esa tradición la recoge la IndyCar. La Fórmula 1 recoge esta tradición del campeonato mundial, y además es en donde ves no solo competición de pilotos y de carreras, sino que también estamos hablando de posiblemente el mayor reto de ingeniería mecánica del mundo, quitando el tema militar y demás. Imagínate que tú, ahora como experto en automovilismo, no solo en Fórmula 1, imagínate que nos escucha alguien que es fan de la Fórmula 1 y que le gustaría conocer otras variantes de deportes de automovilismo más allá de la Fórmula 1, ¿no? Quizá Alonso, cuando se retiró ahí unos años, nos hizo ver otro tipo de categorías, otro tipo de digamos, no son otros deportes, ¿no? Pero sí otras maneras de entender el automovilismo. ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué podemos alternar? Si la Fórmula 1 no me llega, me quedan muchos fines libres, ¿qué tengo que ver? Pues mira, en primer lugar la IndyCar, que bueno, salvo que tengas Movistar Plus es un poco difícil verla, pero en plan al menos seguirla, que es el campeonato nacional estadounidense, y probablemente en términos de producto automovilístico, es decir, de carreras espectaculares, tal, en plan de acción y demás. ¿Cómo son los coches ahí? ¿Son coches normales de la calle o son como fórmulas solo? Fórmulas, obvio. No son como los Fórmula 1, pero en plan, en términos de, aunque los pilotos en términos de nivel un poco están entre Fórmula 1 y Fórmula 2, lo que es carreras, rueda con rueda, duelos hasta el final y tal, probablemente no haya nada mejor que la IndyCar hoy en día. La IndyCar. Se suele decir que NASCAR tiene mucha audiencia o mucho seguimiento. ¿Eso lo recomiendas? NASCAR sí que son coches, digamos, normales. Bueno, son coches de serie que, bueno, y ahora ni eso, ahora son coches tubulares así preparados y tal. A ver, las carreras en sí las recomendaría, pero NASCAR un poco es como en términos de priorizar el espectáculo sobre el deporte, creo que es un poco como, no sé decirlo en español, pero en inglés sería cautionary tale, ¿sabes? Esa historia de la que aprender por parte de la Fórmula 1 para no desviarse por ese camino, porque la NASCAR en lo relativo al valor de un campeonato no te vale nada por el sistema que tienen. Bueno. Porque básicamente, porque te haga la idea, si ganas hay playoffs de 16 pilotos y si ganas una carrera estás dentro de los playoffs, independientemente de la cantidad de puntos que tengas y la posición. Que de hecho, para que te haga la idea, el año pasado, en la última carrera de la temporada regular, entró el 19º en los playoffs y por culpa de eso se quedó fuera el cuarto. En plan, un tío que va cuarto en el campeonato, que por no tener una victoria al final no puede quedar mejor que 17º. Vale, o sea, por quedar primero te dan tanta ventaja. Sí. No, te metes en los playoffs, sí, claro, que haya que no se premia para nada la regularidad. Exacto. ¿No? Vale. Y después, ¿recomendarías, por ejemplo, estas carreras de las 24 horas de Le Mans? Sí, el Mundial de Resistencia, además yo lo veo, el Mundial de Resistencia. De hecho, el fin de semana de Bakú, la mejor carrera que me vi fueron las 6 horas de Spa. Y aunque son carreras largas, obviamente, que, a ver, te las puedes ver a trotes igualmente, pero en plan, vértelas por momentos y tal, pero... y así como verlas completas, pero realmente, a pesar de ser carreras tan largas, de 6 de 24 horas, son carreras muy buenas y que molan muchísimo porque además son multiclase, hay pilotos bastante buenos, hay mucha calidad automovilística y la verdad también es un reto, realmente. El simple hecho de preparar un coche para que te aguante tanto tiempo y quedar en lo más alto posible realmente es un reto también espectacular. Y de hecho, para el mes que viene, para junio, finales de junio, son las 24 horas de Le Mans, que yo me llevo viendo Le Mans intenté algún año verme las enteras, pero no llegué a ver 10 y tantas horas, X años, pero este año me lo intentaré a ver si es el año, pero en plan yo me llevo viendo Le Mans desde 2014 y la verdad es una de las citas del año. Bien. Es algo que mola mucho ver, y además porque es que da la casualidad de que los años de instituto, es decir, desde el 14 hasta el 18, era también, justo coincidía
que era justo antes de la última semana de clase con los exámenes a full y tal, así que un poco recuerdos de eso. ¿Tienes asociado un momento vital, emocional, bonito? Sí, y en plan, sobre tanto de los Le Mans que me vi como de las anteriores, realmente es un carrerón, aunque dure 24 horas, créeme que es... realmente, eso, para mí es una de las citas del año y... De 24 horas, imagínate, te voy a hacer una pregunta en plan analogía. Sí. Si una carrera de Fórmula 1 dura hora y media, y en total, sumando los momentos más cruciales y emocionantes, a lo mejor son 20 minutos, ¿vale? O media hora, contando, imagínate, los 5 minutos 10 de la salida, determinados momentos de boxes, el cierre, determinados momentos que pasa lo que sea y adelantamientos. En las 24 horas, ¿cuántos momentos puedes decir que son de ese nivel? Para que digas... Es que, a ver, de por sí ya el simple hecho de ver a los coches rodar ahí en Le Mans, yendo a full, intentando también conservar el momento... O sea, no es tanto quizá un espectáculo de picos, sino de... Sí, a ver, hay picos, pero por lo general ya de por sí el simple hecho... a ver, a lo mejor, yo hablo desde mi perspectiva, pero el simple hecho de ver eso es excitante, sobre todo eso, las 24 horas de Le Mans, que es que son, siendo además en el circuito en el que es y que además de ser parte circuitos, también parte carretera pública y siendo varias clases de coches compitiendo entre sí y incluso a veces si un coche va muy rezagado contra coches de otra clase, que obviamente no tengan muchas posibilidades de cogerte contra un LMP, bueno, contra un LMDH o un hipercar de Le Mans. Ahora mismo podrías estar hablando de drogas y yo no me estaría dando cuenta. Pero en plan, que yo creo que es un reto de ingeniería que no sé si llega al nivel de la Fórmula 1, pero casi. Y eso, como carrera, es una experiencia brutal verte las 24 horas de Le Mans. Vale. Incluso si es por televisión. Y si... Que bueno, que los echan en Eurosport. ¿Tuvieses que elegir solo o un Grand Prix de Fórmula 1 o algo así al que ir a ver o a recomendar cuál es el mejor, ¿cuál es? Buena pregunta. A mí me gusta, y estoy convencido de que o el año que viene, como muy tarde en el 25, voy a ir a Mónaco, pero no porque crea que es el más entretenido, sino por esa historia que tiene, ¿no? De estar en Mónaco viendo una carrera. ¿Cuál sería para ti el ideal? ¿Cuál sería para ti la carrera que sí o sí, antes de morirte, tienes que ir? Y no me digas Las Vegas porque entiendo que es por los casinos. No, y además que Las Vegas son carísimos los precios, que esa es otra. Bueno, pero imagínate que tienes barra libre de dinero. A ver, hay varios, pero... A ver, para no decir Mónaco yo también, podría decirte... Puedes decirlo. Voy a coger un poco más de chicle. Vale. Mónaco sería una opción, pero también voy a lanzar otros dos como son, por un lado Spa y por el otro lado te voy a lanzar Montreal. Siempre me ha gustado ese circuito, así que... Montreal es bonito, muy bonito. Así que, ¿por qué no? Con todo el tema agua y tal. Vale. Una carrera y tal, y luego Spa porque es un circuito... Bueno, mi circuito preferido realmente es Hockenheim, pero ya no tengo calendario, así que... Vale, y mira, un tema que me gusta mucho tratar en el podcast. Las generaciones que vienen, acostumbradas, pues eso, desde Twitch, YouTube, todo esto, quizá el fútbol más clásico no sea lo que les entretenga cuando tengan 30, 40 años. Así que tú, como periodista, como experto además en determinados shows deportivos, pero que además tienen esa parte de entretenimiento, ¿hacia dónde vamos? De aquí a 20 años, que todo va a cambiar muchísimo, ¿que va a haber 80 deportes en vez de 1 o 2 como había ahora, que era fútbol y algo más? ¿Va a sobrevivir la Fórmula 1? ¿Vale? O sea, y objetivamente, no solo desde tu punto de vista o de tu pasión. Es decir, el entretenimiento... Yo te voy a dar antes mi opinión, porque creo que vamos a un mundo donde cada vez la gente va a necesitar ser más entretenida. Cada vez no solo hay más personas, sino que hay más tiempo libre. Cada vez se habla más de... Y que la gente tiene como un tiempo de recepción menor, cada vez más. También. Eso lo siento también. Entonces se pueden aburrir más de estar haciendo lo mismo varios días seguidos. Vamos hacia semanas que parece que dentro de poco igual tienen 4 días laborables en vez de 5. O en vez de 8 horas diarias, 6 o 4. Sobre todo, no por un tema ideológico, por un tema de automatización. Cuanta más este progreso, la inteligencia artificial, etcétera, más eventualmente la productividad no dependerá directamente del ser humano. Y más necesidad habrá de entretener.
¿Cómo es eso? Venga, lánzalo aquí, dentro de 20 años volveremos a la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela a hacer otra segunda entrevista y hablar de lo que dijimos en este espero momento. que pase menos tiempo, hombre, que tarde menos tiempo en verte que 20 años, pero Bueno, pero podemos vernos sin necesidad de hacer un podcast. Pero en plan, a ver, esto un poco como que es un poco una reflexión social más que deportiva, pero a ver, esto también lo he sentido yo, en plan un poco como que estamos, sobre todo con las generaciones, bueno, la tuya y la mía, como que estamos un poco en la sociedad de TikTok, ¿sabes? Que la gente tiene un espacio y un tiempo de recepción cortísimo y que cada vez como que se necesita decir más en menos cantidad y al punto de que es imposible. Así que un poco... Yo creo que la juventud Sí. no ve una película de 2 horas seguida. Vale. A ver. Yo creo que una peli, por ser una peli, porque al final como una peli como Pero que si la estás, ves en el, tú, pero si estás en el cine encerrado es una cosa, porque no puedes hacer otra. Pero estás en casa. Sí, que mirar el móvil y tal, sí. Claro, pausar, cambio de aplicación, me voy un momento a ver si está Ibai conectado, me vuelvo a Netflix y sigo viendo la peli. Vale, los episodios la gente los ve todos seguidos, porque Los episodios en Netflix yo creo que sí, porque por lo menos en su día, bueno, es verdad que también ha cambiado bastante el tema de Netflix y tal, pero yo me acuerdo que hasta hace 3-4 años la gente se veía temporadas de tirón. Sí, pero tú paras, imagínate, estás viendo una temporada de 8 episodios, Sí. son 8 horas. La gente lo enfoca como 8 episodios o lo enfoca como una película de 8 horas que ve seguida y para donde le coincide. ¿Vale? Porque igual estás en el episodio 3 en el minuto 20 y te da igual parar ahí, porque no lo estás enfocando como una narrativa por episodios, Sí. lo estás enfocando como, venga, en plan bulímico, voy a meterme todo esto, Sí. 8 horas de golpe, porque está diseñado Netflix para activar cierta dopamina y que siempre te interese cada 5 minutos seguir viendo, quizás estoy hablando como un viejo. Estoy hablando como un viejo, Zoel. A ver. Dímelo a la cara. Estoy hablando como un viejo. A ver, cada persona es un mundo. A ver, yo solo puedo hablar por mí mismo, pero a ver, yo es verdad que no voy a parar a mitad de un episodio o lo que sea para no volver a ver esa serie, pero en plan, las series que me veo es verdad que, bueno, a ver, Netflix ya no tengo, pero cuando tenía, yo lo que haría sería, por ejemplo, verme 2-3 episodios y luego parar. Por ejemplo, si no estaba lo suficientemente entretenido, si tenía alguna cosa que hacer, pero es verdad que a lo mejor hay gente que directamente le da igual parar en medio de la película o en medio del episodio, pero yo siempre soy de verlo hasta el final. Y luego el tema de fondo en general, pues a ver, no puedo vaticinar nada porque quién sabe las vueltas que da la vida, pero también es verdad. Honestamente espero que por lo menos que haya cierto efecto reacción a todo esto de priorizar el show y el tiempo y el momento, ¿sabes? Y crear momentos por encima de la experiencia en general. Pero bueno, habrá que ver. A ver, yo creo que cosas... Es como que la gente solo le interesa O por lo menos sabes que... correrse, Sí. en vez de los preliminares del sexo ya. Pero en plan... en todo caso, sabes que puedan convivir las alternativas que te proponen deporte con las que te proponen espectáculo. Sabes que, por ejemplo, aplicando la Fórmula 1, sabes que no se impregne de cosas por el show y de cosas tipo NASCAR actual o tipo crear momentos para el TikTok, para subirlos a TikTok. Sabes que puedan convivir. Ponle que quizá parezca algo que sea como la Kings League pero en automovilismo, pero que pueda convivir con la Fórmula 1, al igual que haya una... la vale. Champions League pueda convivir con la Kings League y demás. Que haya una idea de... Vale, Sí. pero me gusta mucho lo que dices. Yo ayer estaba viendo el post-Kings League Sí. y llevaron al maestro Joao, vale, a limpiarle el aura a Gerard Romero para Eso no hay quien lo rescate, para que pero- deje de perder. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me estaba partiendo el culo, te lo confieso. En el momento en el Sí, que a ver, veo al maestro Joao... yo me vi la Final Four de la Kings League y me veo muchas veces. Vale. El mercado yo lo seguí, El mercado lo seguiste bien, pero yo creo que a veces sí que hay una pasada de frenada en el sentido de están priorizando tanto el show, pero tanto, que quizá falta la esencia de por qué Exacto. eso existe. Vale, porque al Eso es lo final... que yo que tengo miedo de que se pierda, porque ya lo he visto en la NASCAR que se ha perdido, aunque haya muchos aficionados que quieran que se vuelva a los orígenes un poco, porque, a ver, lo he dicho, muchas veces el valor de un campeonato en NASCAR es menos que cero.
Pero eso, me da miedo que pase en Fórmula 1, porque empiezo a ver indicios de que puede pasar. En los años 90 y 2000, en el cine, tú no lo sabes porque no habías nacido. Bueno, es broma, sí, pero... broma. En el cine pasó algo muy importante, que en el cine, en determinadas épocas, siempre ha habido una disrupción tecnológica. No, el simple hecho de los efectos especiales por ordenador. ¿Vale? En el año 93 se estrena Parque Jurásico y de repente se ve que Spielberg saca una película donde parece que hay dinosaurios. Y de repente, claro, los efectos por ordenador podían hacer tantas cosas que no se habían visto antes que daba pie a hacer una película de cualquier cosa. ¿Y qué sucede? Que se prioriza... Claro, porque se prioriza que lo importante sea que los efectos especiales sean brutales, en vez de la historia. Me acuerdo de una entrevista que le hacen a Steven Spielberg y dicen: oye, Steven Spielberg, o como lo llamen, señor Steve, don Steve, usted usa muchos efectos especiales, como en Parque Jurásico, y en Minority Report, y en, yo qué sé, La Guerra de los Mundos, e incluso Salvar al Soldado Ryan. Te estoy hablando justo de películas de esos años. Y le dice Spielberg: sí, pero siempre como una ayuda a lo importante, que es contar la historia, ¿no? Y yo creo que esto es una analogía totalmente válida, porque lo que sucede es que las películas empezaron a poner como prioridad absoluta que fuese espectacular por los efectos especiales y se olvidaban de contar la historia, y los que respetaban la esencia de contar una historia, aunque tuviesen unos efectos especiales brutales. En el año 99 sale una película llamada Matrix, que creo que a día de hoy ni siquiera se ha superado como efectos especiales, pero priorizaban contarte algo sorprendente y la película funciona. En las secuelas no. Y en otras películas, véase Transformers o muchas que ya se han borrado. Michael Bay ya es otro nivel en términos de usar efectos especiales. Efectivamente. Explosiones y efectos especiales. Siempre prioriza el show, ¿no? Pero, por ejemplo... Michael Bay es la NASCAR del cine. Bien, ¿ves? Ahí estamos. Hemos encontrado la frase que une precisamente el automovilismo y el cine en este tal. Y estoy de acuerdo en eso, pero desde esta perspectiva. Es decir, se pierde la esencia cuando te olvidas de lo importante. Una película es contar una historia. Es lo esencial de la película. Y después, si me puedo apoyar en efectos especiales, perfecto. Pero no debo justificar el uso de efectos especiales para simplemente inventarme la historia que lo acompañe. Y aquí lo mismo, es un poco lo que estás trasladando, la importancia de que la esencia se mantenga. La esencia de una carrera de Fórmula 1 o de un campeonato de Fórmula 1 es esa parte de deporte, de competitividad, ¿no? Donde hay una serie de normas que la gente aprende, que hace que la carrera sea divertida, y a partir de ahí lo que pueda sumar, como tener TikTok, perfecto. Pero si te preocupa que la vuelta sea espectacular para que en TikTok tal, todo cambiaría. Vale, estoy intentando como además hacer como conclusiones de lo que es lo que hemos hablado hasta ahora. Pero antes de terminar y de cerrar, que ya llevamos más de hora y media, quiero que hagas promoción de tus movidas también. O sea, ¿qué recomiendas? ¿No tienes ahí, pues eso, nos has hablado de la Formulateca, tal? ¿Hay algo que nos recomiendes? ¿Hay algo que ahora los fans digan, ¿dónde sigo a Zoel? Bueno, a ver, primero, ¿dónde te siguen los fans? Bueno, en primer lugar me podéis seguir en mi... Bueno, prácticamente la única red social que uso, que es Instagram, en @Zoel_Otero. Zoel, el día que vi que me tenías en Mejores Amigos de Instagram, ese día me sentí muy bien. Vale, cuando vi el color verde, porque de repente subiste una cosa que era una burrada, y dije, hostia, y vi que estaba para Mejores Amigos es un nivel... Ya normalmente mi Instagram es un poco de aquella manera, pero en plan, me he moderado un poco en años recientes, pero sí. Pero Mejores Amigos ya es que lo llevo a un nivel... A veces que... Eso, gente, vosotros por ahora no estaréis en Mejores Amigos, que lo sepáis. Sí. ¿Qué más? O sea, en Instagram, perfecto. ¿Hay algún sitio donde además te podamos leer, o a partir de ahí ya nos llevas tú? A ver, bueno, no sé si llego más lo profesional y tal, pero por lo menos en temas de tal, ahora mismo no estoy haciendo mucho, porque me concentré en finalizar la carrera y demás, y ahora en descansar, pero bueno, y en mi escuela de idiomas, pero ahora mismo lo que estoy haciendo es guiones, en primer lugar en neumático intermedio, que es bueno, en donde solía escribir cuando era una web y en donde hice algún que otro vídeo para YouTube, pero ahora estoy haciendo guiones para los vídeos del canal de YouTube. Y luego también haciendo un poco, bueno, en el caso de la Formulateca hago los guiones hago guiones y sobre todo corrijo los guiones. Soy el editor principal, soy el que revisa los guiones de casi cualquier vídeo. Para que cuando alguien como yo diga 2015 en vez de 2016, tú digas... Corregir errores, sean estilísticos, sean de datos y tal.
para que esté lo mejor posible. Así que, si en términos de tal, choices en los que participo, recomiendo esas dos, tanto el neumático intermedio como, y esto sin ofender al neumático intermedio, sobre todo la Fórmula Teca, por el hecho de que, en primer lugar, un poco como que es donde tengo la mayor responsabilidad, aunque en neumático intermedio se vienen cositas. A ver, si neumático y sobre intermedio... todo por el hecho de que tienen bastante, de que el neumático intermedio creo que tiene 20.000, voy a mirar ahora, pero creo que ya tienen como 20.000 subs en YouTube, ¿sabes? Tienen bastante... está bien, solo son 1000 veces más que los míos de mi podcast. A ver, neumático intermedio tiene ahora mismo 27.900 suscriptores, y en cambio en la Fórmula Teca... bueno, pero no todo es cantidad, también hay calidad. También calidad, que también un poco enlaza con lo que hablábamos antes del espectáculo y el deporte. Y además, pero la Fórmula Teca tiene 3.890 suscriptores, y honestamente siento que este canal debería de tener, no lo digo solo porque participe en él, sino por el chaval que es un poco la mente detrás de la Fórmula Teca, que es un chico que se llama Maru, que tiene 15 años, que es de Nicaragua, y en plan... ¿Cómo? Aquí sí que me acabo de... Sí, no, me acabo de romper. 16. Lo de Nicaragua me da más igual, pero lo de 15 años... 16, ahora tiene 16, cuando lo conocí tenía... Bueno, 16, 17 tendrá ahora, pero cuando lo conocí tendría 14, 15, y en plan, es un chaval que tú ves un vídeo y se pega un curro que es espectacular, porque sí, yo reviso el guión y tal, pero todo lo demás lo hace él. Y es un canal que yo creo que debería ser de los de automovilismo, que debería tener como 10 o 20 veces bueno, pero igual suscriptores y visualizaciones de los que tiene. Pero está potencialmente abierto a que eso suceda, ¿no? Sí, obviamente. Está en crecimiento. A ver, hicimos un vídeo sobre la historia del tabaco en el automovilismo, que creo que tiene como 100... Bueno, tiene más de 100.000 visitas, pero en términos de números generales creo que merece muchas más visualizaciones y suscriptores de las que tiene. Pues me interesa mucho el tema, lo veré y lo recomendaré en mi humilde podcast de 20 suscriptores. Sí. Vale, Zoel. Si neumático intermedio se ofende, haberse llamado neumático de lluvia o algo así, ¿vale? Y con esto entro en la parte de los chistes malos. ¿Tienes algún chiste malo que te gustaría trasladar? Sabes que aquí somos amantes de los chistes malos. Mira, te voy a contar una anécdota mientras piensas. Mi padre... Bueno, toda mi familia es incapaz de acordarse de chistes, ¿vale? Por eso siempre me he sentido especial. Y solo sabe uno, es el único que es capaz de acordarse. Pero como solo sabe ese, al final todo el mundo conoce ese porque es el chiste que sabe mi padre. Lo voy a compartir aquí, en este momento ya de cierre, de relax. Esto era un señor que visitaba un manicomio y el director del manicomio le iba enseñando todas las habitaciones y los enfermos, ¿no? Y había un momento en el cual resulta que llegan a una habitación donde hay un loco colgado del techo, y el director del manicomio le dice, bueno, mira, este se cree lámpara, se cree luz. Sí. Y entonces el visitante dice, hostia, pero eso es muy peligroso, ¿por qué no lo bajáis de ahí? Y el director decía, porque entonces no vemos nada. Porque, a ver, Dios, es que si son horribles, con tu cara de es malísimo, entonces ya no sé ni directamente qué decir. ¿Hay algún chiste que te gustaría trasladar? ¿Hay algún chiste de automovilismo? Pues perfecto. Ahora que me acuerde, no, a ver, chistes que se puedan contar, no. ¿Cómo que se puedan contar? No, a ver. ¿Qué significa eso? En plan, chistes que no sean, que no te chapen el canal de lo vale. heavies que son, pero... Dios, no quiero saber cómo es vuestro grupo de WhatsApp entonces. Qué miedo. Pero, en plan, lo único, a ver, que se pudiera contar que sea muy malo, pues el chiste de Yo Tampoco. ¿Tú te sabes el chiste de Yo Tampoco? No. Yo tampoco. Bueno, fantástico, Zoel. ¿Y el de la patata? Tampoco. Pues es la monda. Bueno, la verdad es que esto ha acabado por todo lo alto. Impresionante. Es la monda. Bien, yo creo que... La verdad que hemos estado hablando más de lo que incluso pensé. Me gusta poder estar 1 hora 40 y que me queden 80 dudas al respecto. Ya volveremos a hablar, seguro, aunque sea de otros temas o más en plan tertulia. Y quiero que, si fuese el caso, tú me puedas preguntar algo también. Pues que un poco qué estás haciendo, porque a ver, yo te conocí obviamente en el gabinete de medio rural, pero
te fuiste en septiembre, así que ¿qué has hecho desde entonces? También Pues mira, es una buena pregunta. Es muy buena pregunta, que además sí que es cierto que alguna vez... ¿Lo has tocado alguna vez en el podcast? No. Vale, la pregunta de ¿a qué te dedicas? Bueno, quitando el hobby que me apetecía desde hace muchísimos años, que es tener un podcast, porque yo creo que más o menos desde que existe internet y facilidad para tener un micro en casa, es factible tener un podcast y es algo que tenía muchas ganas, porque al final se trata de, en mi caso, ¿no?, coger temas y enfocarlos con mi manera de ser o de razonar. Pero quitando eso, que realmente me está gustando y por lo menos hasta verano seguiré, he vuelto al sector privado, he montado de nuevo, como tenía antes de ir al sector público, una consultora de estrategias de comunicación donde hago cosas que creo que son bastante entendibles y clásicas, como es la auditoría de una marca, de una persona, ¿no?, de un candidato, cuáles son sus errores, su tal. Después diseñas una estrategia al respecto y después, pues, oye, le acompañas, haces formación, lo implantas. Eso es algo que ya venía de antes de lo que era el sector público, que precisamente me llevó a entrar a trabajar en el sector público, en política, y que ahora lo he hecho, pero desde Madrid, donde, bueno, por diferentes cuestiones se abrían oportunidades de mercado. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo con este tipo de trabajo? Implantar temas de inteligencia artificial al respecto, ¿vale? Porque creo que hay determinadas herramientas que antes o después todos acabaremos usando y que en el sector de la comunicación te dan eficiencia, productividad y que te puede dar un valor añadido durante un tiempo sobre la competencia. Y ese es mi día a día, ¿vale? Viajo bastante, viajo mucho, pero me gusta y creo que el no perder, y por eso a veces me obligo a ello, las ganas por seguir descubriendo cosas que desconozco, sea, por ejemplo, el misterio que tú me generabas y querer aprender más de cómo eres, de por qué, entrevistarte. El podcast me ayuda mucho como a tener que obligarme a mirar sobre temas y cosas de actualidad. Pues sin perder eso, intentar vivir bien, ¿vale? Intentar ser, como se suele decir, tu propio jefe, y a las personas que tengo contratadas, que ahora mismo son 2, pues tratarlas lo mejor posible. Y nada más, así resumiéndolo, para que quede bonito, sería un poco el tal. A partir de ahora, si alguien me pregunta qué hago, le digo, escúchate la hora 45 de la entrevista a Zoel, que durante algún minuto de esa hora 45 hablo sobre el tema. Nada más, ha sido un placer. Gracias por el chicle boomer. Vale, veremos el éxito o los comentarios. Espero que Zoel Otero no comente en el vídeo diciendo qué fantástica entrevista, el entrevistado ha sido maravilloso, pero las preguntas son mejorables. Hazlo desde tu cuenta fake, que seguro que alguna tendrás, todos tenemos. Y vamos, eso, a seguir hablando. Para mí eres una persona con la que seguir en contacto de por vida. Vale, Zoel. Muchas gracias. A ti. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano Ariel, el nano. No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Batón, porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault. Hasta aquí el episodio del Hijocast. Te esperamos en el siguiente.